Hola, hoy os presentamos desde el canal de la Fundación Sustrayera Cuncha la charla de este 6 de mayo del 2026 que se ha hecho en la Chantrea, en Iruña. Es una charla sobre la biometanización y que sobre todo viene encaminada dentro de la campaña de información y formación que estamos haciendo junto con las plataformas en contra de las macroplantas de biometanización en Navarra, de cara sobre todo a dar a conocer un problema que no es local, sino que va a afectar a todas y a todos, dado que el territorio no tiene fronteras y tanto la tierra como las aguas van a sufrir un absoluto acoso y una absoluta destrucción y todavía un perjuicio mayor de las ya por sí contaminadas situaciones que tenemos en nuestro territorio. Os dejamos con la charla de Antonio Turiel agradeciendo vuestra atención y esperando que vuestra colaboración sea a todos los niveles y cada vez que requiramos esa movilización tan necesaria para parar este tipo de plantas en nuestro territorio. Eskerrik asko. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, me voy a presentar en primer lugar. Yo soy Claudia, soy vecina de Arroniz, pueblo de Tierra Estella. Y bueno, soy miembro de la plataforma ciudadana Stop Biogas Arroniz, que surgió en octubre de 2025. Hoy estoy aquí hablando en nombre de la coordinadora de plataformas en contra de los macroproyectos de biogás que se están impulsando en Navarra y, por lo tanto, hablo en nombre de muchos vecinos y vecinas de diferentes pueblos de aquí, de Nafarroa, como son Lodosa, Sesma, Los Arcos, Viana, Mendavia, Rada, Murillo el Puende y, por supuesto, de Arroniz. Y bueno, sobre mí, simplemente deciros que yo hasta octubre de 2025 no había oído hablar de biometano, de biogás y mucho menos estaba informada de las consecuencias que podía tener un macroproyecto de biometanización. Bueno, ver aquí a tanta gente después de meses de lucha social, la verdad que hubiese sido suficiente con que hubieseis venido un par, pero aquí a los vecinos y vecinas de los pueblos que estamos en esta lucha, pues bueno, nos supone un chute de energía que estéis hoy aquí, que hayáis invertido vuestro tiempo, que hayáis decidido priorizar, bueno, priorizar esta charla o este rato para venir aquí. Entonces, pues gracias de verdad a todas y a todos por venir. Bueno, gracias, por supuesto, a Antonio Turiel por venir hoy aquí, por su trabajo. Voy a leer y corrígeme, porque como tienes gran currículum, no me lo sé. Bueno, Antonio es natal de León, ¿no? Y esto también me parece interesante porque es verdad que creo que es una comunidad que, aparte de tener pues grandes riquezas, ¿no? También se la está explotando con este tema de la falsa transición energética. Entonces, pues bueno, me atrevo a decir también que es un destacado científico, doctor en física teórica, gran divulgador. Trabaja como investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona. Es experto en energía, recursos naturales y crisis energética. Destaca también su labor científica en oceanografía por satélite y, bueno, es autor de varias publicaciones que abordan dichos temas y que, bueno, él os las puede presentar si tenéis interés en escucharle y en leerle, pues aprovechar para preguntarle. Así que, anteponiéndome a cualquier cosa que vaya a decir, sin duda puedo asegurar que va a ser un auténtico placer escucharle. Y por otro lado, ahora le pasaré la palabra a esta Antonio Arechavala, que ya lo conocéis, ha estado también aquí hace poco, así que nada, él se va a presentar. Gracias también, por supuesto, a Sustray por su apoyo jurídico-técnico y su apoyo emocional en toda esta trayectoria. Tendremos mucho tiempo y momentos como este para agradecerlo, pero a nosotras siempre nos va a parecer insuficiente todo lo que podamos hacer ya por vosotras y vosotros. Para entrar en materia un poco, voy a presentar la situación general de la biometanización a día de hoy en Navarra.
sobre biogás como tal, os explicará mejor ahora Antonio, pero bueno, creo que con esto vais a entender por qué estamos hoy aquí. En el mapa, ¿no?, que podéis ver en la pantalla, se ve un poco el panorama general y actualmente en Navarra hay 17 macroproyectos planteados que no están en funcionamiento. Además, ya hay otros macroproyectos que funcionan, ¿vale? Los que están en funcionamiento son los puntos naranjas. La dimensión del punto, el tamaño, no es proporcional a la dimensión de residuos que gestiona y que produce. Y los morados son los macroproyectos que están aún en proyecto. Así como para destacar, el punto naranja, ¿no?, más grandote en la ribera pertenece, bueno, es la macroplanta de biogás de Valle de Odieta, en Caparroso, que, bueno, está ligada a la macrogranja de vacuno, que es la más grande de España, ¿vale?, y una de las más grandes de Europa. Y esta macroplanta y macrogranja, pues, a pesar de ser de las más grandes de Europa, se lleva poco con las toneladas que pretenden que el resto de macroproyectos gestionen. Un poco para hacernos la idea. En cuanto a los proyectos que están planteados, que son los que un poco nos afectan a todos nosotros, y a todos nosotros os incluyo también, a los que no sois de Arrón y los Ases Mendavia, pues bueno, ¿qué tienen en común? Que es un poco lo que explica que estemos hoy aquí. Pues bueno, son todos macroproyectos que están orientados únicamente al beneficio económico de las empresas, independientemente y no a la producción de energía. Por otro lugar, se nos venden, ¿no?, como un modelo de transición energética, pero ninguno de ellos son rentables sin una subvención continua, ¿vale? Y es por esto que ahora mismo, con las subvenciones que hay de Europa, está tan en auge el tema del biometano. Además, todos los proyectos tienen un fuerte componente especulativo. Ninguno de ellos ha sido planteado después de haber hecho un análisis de necesidades reales de gestión de residuos, ni en Navarra, y mucho menos a nivel local en las localidades donde son planteados. Tampoco, por supuesto, se ha hecho un estudio de los impactos ambientales o sociales que puede tener. Gobierno de Navarra, las administraciones, las instituciones públicas, a gran escala, a pequeña escala, todos apuestan por estos proyectos y los han priorizado antes que, obviamente, el mantenimiento de nuestro modo de vida, del medio ambiente y del cuidado del territorio. Y bueno, y por último, pues las plataformas ciudadanas, ¿no? Entonces, estos meses lo que nos hemos encontrado ha sido con una apuesta política por estos macroproyectos, ya que, bueno, queda claro que el Gobierno de Navarra pues sigue apostando por construir este sistema socioeconómico que lo único que hace es beneficiar a las empresas y que el poder y el beneficio pues esté en manos de grandes empresas. Y por eso mismo, no solo esto ya es un problema de los pueblos a los que nos afecta, sino que esto ya es un problema estructural por el que, bueno, pues nuestro Gobierno está en esa línea. Y dicho esto, también todo lo bueno tiene algo malo, y es que, al igual que no nos esperábamos encontrar con esta, bueno, sí, pero no querías creer que te querías encontrar con esta línea política, tampoco ellos esperaban encontrarse con esta respuesta social. Así que muchísimas gracias a todas y a todos, y doy paso a Antonio. Bueno, muchas gracias a Sustre, muchas gracias Claudia, muchas gracias a Antonio. Yo lo que muy brevemente solo quería poner en valor el hecho de que estemos aquí hablando de estas cosas, sobre todo porque pensamos que esto es algo que afecta a la ribera, bueno, pues es un problema que tienen allí en Arronis, en Sesma, en Mendavia y tal, pero realmente no es así. En el año 2024, cuando empezamos a divulgar un libro de Antonio Turiel que se llamaba El futuro de Europa, es la primera vez, yo creo que no había literatura en ese momento todavía que hablase claramente de la renovable eléctrica industrial, es decir, los macroproyectos, en este caso
renovable eléctrica de carácter industrial que se estaban implantando y van a tener un final más pronto que tarde y van a ser sustituidos por otra cosa. Otra burbuja, realmente, que es un poco lo que dice Claudia, ¿no? Para favorecer inversiones y nada más. Y es lo que pasa, ahí empezamos a hablar del biogás, empezamos a hablar del biometano y empezamos a hablar de la biomasa. Durante ese tiempo pues fuimos consolidando una visión con los pueblos, sobre todo afectados en las zonas de sacrificio y tal, que nos llevó a escribir el libro ese que no sé si queda alguno ahí fuera y tal, que escribimos los tres, que presentamos hace unos 15 días aquí mismo con Carlos Taibo, ¿no? La farsa de la transición ecológico-energética. Sobre todo está centrado en todo el territorio de Euskal Herria. Empezamos prácticamente por Larrabetzu y terminamos aquí, precisamente el otro día. Y bueno, pues nos dimos cuenta de que, aparte de que existe un pequeño efecto NIMBY, aunque no sepáis lo que es esto, un pequeño no, un bastante efecto NIMBY que he visto replicado en otras partes del Estado, si me pasa a mí, pues entonces protesto, no sé qué, me reúno y tal y cual, pero si me lo ponen en el proyecto 3 kilómetros más para allá o no es en mi pueblo, pues allá cuidados, ¿no? Y eso se nota en la afluencia de aquellas zonas que van a ser afectadas por proyectos de este tipo y en las zonas que no. Eso se nota porque cuando vamos a dar charlas a sitios donde tienen el problema, se llenan las salas y, sin embargo, en los pueblos de al lado, por ejemplo, vas a dar una charla para informar sobre lo que es y no te va casi nadie, ¿no? Por otro lado, os recuerdo que en el año 2025, el año pasado, y esto lo anunciamos cuando estuvimos en la Universidad de Cádiz, el Gobierno de Navarra tuvo que asumir que entre 2020 y 2025, solo en un lustro, se habían triplicado las zonas contaminadas por nitratos, debido precisamente a estas prácticas. Habíamos pasado de 49.000 hectáreas contaminadas por nitratos a 250.000 prácticamente. Es decir, que se había convertido una buena parte de la ribera en una zona que no pueden utilizar el agua que han venido utilizando toda la vida. Eso dice, eso no va conmigo porque hasta que no llega a Pamplona no hay ningún problema. Pues no. El problema que tenemos es que aquí se está produciendo un ataque directo al territorio, a los habitantes, no solo humanos, sino de todas las especies del territorio, y nosotros tenemos que estar muy al loro de lo que decía Claudia, que no se esperaban tampoco esta reacción. Y eso es muy importante. Durante el año 2025 consolidamos esta visión y ya la reflejamos en este libro que os comentaba. En el título que yo escribí se titula Las conversaciones con las zonas de sacrificio, y realmente hay un impulso que no es solamente para mi pueblo, para mi comunidad o para mi capital, lo que sea, ¿no? Sino que es un ataque frontal, directo, de un sistema muy depredador que favorece los intereses de muy pocas empresas a costa de cargarse el medio que garantiza nuestra existencia. Los que vinisteis a la charla el otro día pudisteis comprobar que habíamos superado ya un montón de límites y realmente nos está poco a poco minando y nos va envenenando. Y sin más, voy a decir que esto es muy importante. Por ejemplo, que sí que me gustaría comentar que ayer, por ejemplo, leer la noticia de que, no sé si sabéis que hay un proyecto en Tudela para recoger prácticamente la mitad de los lodos de Navarra, bueno, pues eso no podían pleitear Sustraiera Kuncha y Ecologistas en Acción de la Ribera por el hecho de que no disponían de una dotación económica para poder ir a los tribunales. Esto es tristísimo, es tristísimo. Es decir, las leyes se están haciendo para favorecer a los ricos y que los pobres se fastidien y se les envenene el territorio, ¿no? Entonces, claro, si tenemos un gobierno que favorece estas dinámicas, pues es terrible. Con lo cual, en el artículo que publicaron Diario de Navarra y Diario de Noticias, leía que al final proponían al final que tiene que ser la gente la que se movilice, lo que decía Claudia. Y esa respuesta es muy importante. Por eso yo os animo, no voy a decir, poner dotaciones económicas porque cada uno podrá lo que tenga, pero sí es verdad que tenéis que apoyar a estos grupos que defienden el territorio porque se están defendiendo a vosotros. Apoyad a los grupos ambientalistas, no me refiero a Iberdrola, Urrera ni nada de esto, que me refiero a grupos como Sustraiera Kuncha, que realmente no reciben subvenciones, porque no las pueden recibir y no las dejaríamos nunca a la gente que estamos dentro de la organización o colaboramos con ellos, porque entonces serían juez y parte de muchos de los proyectos, como estamos viendo que está pasando en otras partes del Estado. Nos tenemos que dar por un canto en los dientes de tener algo así. Ninguna otra comunidad tiene algo como Sustraiera Kuncha, un paraguas jurídico que da soporte a los problemas que ha contado Claudia. Eso es importantísimo. Por lo tanto, os pido
que en lo que podáis, no solamente cuando salgáis de aquí tengáis un gesto, por ejemplo, no comprar en Mercadona o qué sé yo, sino que penséis en su futuro apoyar a esta gente y a Sustre. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, pues 15 días más tarde volvemos aquí. Y volvemos a hablar un poco de lo mismo, pero un poquillo ampliado. Bueno, primero, antes de empezar, me gustaría agradecer evidentemente a Sustre Irakuntza que me haya invitado a participar aquí y explicaros un poquito una visión genérica. Yo no voy a entrar en el detalle de los proyectos que se están haciendo aquí. Sí que os puedo decir que durante los 2 últimos años yo he dado muchas charlas por todo el Estado español y ahora mismo el foco de tensión lo están generando las plantas de biogás, porque como ha comentado Antonio, los proyectos de eólicos y de fotovoltaica que ahora explicaremos están en un proceso de decaimiento porque realmente no eran necesarios, eran especulativos y poco a poco pues, se van a ir abandonando, aunque nadie va a reconocer nunca que este modelo de transición falló, ¿no? También quiero aprovechar para recalcar lo que ha dicho Antonio. Aquí hay mucha suerte con la existencia de una fundación como Sustre Irakuntza, porque uno de los problemas que yo me encuentro cuando voy a cualquier pueblo, que además es muy habitual, la gente del pueblo pues no sabe, pues eso, ¿no? Como tú no sabes lo que es esto del biometano, se lo encuentran de un día para otro, tienen 7 días o 10 para hacer alegaciones, la gente tiene que formarse a toda prisa y luego siempre el gran escollo es la parte jurídica. La parte jurídica es lo que más problemas le causa a la gente cuando intentan plantear sus batallas para la defensa del territorio. Y en ese sentido, ¿no? Como hay toda esta tendencia siempre a hablar en términos de inversión, pues qué mejor inversión que apoyar al territorio, ¿no? Y creo que mejor inversión que apoyar pues, iniciativas como Sustre Irakuntza, que os digo que da tanta envidia en el resto del Estado que, por ejemplo, en León lo queremos copiar. Sí, sí. Porque es algo que realmente es extraordinariamente útil y vuestro futuro va en ello, porque como voy a explicaros, esto del biogás forma parte, también un poco lo que ha explicado Antonio, de una amenaza masiva que tiene que ver con, bueno, pues un cambio de modelo, ¿no? Yo llevo mucho tiempo haciendo análisis de modelos energéticos, dedicándome a lo que se llama política energética, energy policy, y vamos a presentar primero un poco el panorama global, el panorama a nivel de todo el planeta y también, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pues va a salir el señor Trump, porque este señor aparece en todos los lados, pero quiero daros una idea de por qué también se está haciendo lo que se está haciendo ahora y cuál es el contexto general para luego aterrizarlo un poquito en estos proyectos de biogás y os pondré algunos números también para cuando os decimos esto de que esto no tiene ningún sentido, que son proyectos especulativos, pues porque sé que lo sabemos, que son así, ¿no? Que son, desde el punto de vista técnico, nunca han tenido ni pies ni cabeza. Y además pensad una cosa que esto es muy habitual, cuando tú discutes con las empresas que están detrás, las discusiones nunca se dirimen en el plano técnico, porque ellos saben que en el plano técnico no hay nada que discutir. Entonces lo que hacen siempre es decir, esto va a generar tantos puestos de trabajo, que esto es mentira, esto va a suponer una riqueza, que esto es mentira, esto realmente es inocuo, que es mentira, o sea, son toda una colección de mentiras, pero siempre intentando invocar otros aspectos que no tienen nada que ver con el técnico, porque el técnico, pues es evidente que esto no va a ningún lado. Pero empecemos por el principio. Si algunas personas ya habéis visto alguna charla mía, que algunas ya he hecho por aquí, y en concreto un poco la línea de lo que hicimos el otro día, pero bueno, os voy a dar unos datos un poco actualizados. Una de las cuestiones que tiene mucho que ver con lo que está pasando es que nos estamos quedando sin petróleo y sin gas. Y esto, pues como veréis, tiene mucho que ver con esta presión sobre la biomasa y sobre los residuos para producir biogás, ¿no? Esto es algo que llevamos muchos años sabiendo que tenía que pasar. Los yacimientos de petróleo y de gas que hay en el mundo no son infinitos, pero es que además, mucho antes de que los agotes del todo, llegan a sus máximos de extracción y empiezan a caer, y mucho antes de que ya no te quede ningún yacimiento posible por descubrir, los que quedan son cada vez más pequeños, son peores y, lógicamente, te dan peor rendimiento. Esto se lleva sabiendo desde los años 70 del siglo pasado y se sabía que a principios del siglo XXI empezaríamos a tener problemas gordos. Bueno, pues ya estamos a principios del siglo XXI y aquí vienen los problemas. Esto que veis aquí es una gráfica que muestra cómo ha evolucionado desde el año 2000 hasta el año 2022 la inversión de las compañías de petróleo en la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo, que se llama la upstream. Y como veis, del año 2000 al año 2014, la cantidad de dinero que se gastaba en estas compañías se multiplicó por 5. Desde el momento que es el auge del fracking y muchas otras cosas que se intentaron para mantener la producción de petróleo. Desde el año 2014
con altibajos, esto ha ido cayendo y ahora más o menos es la mitad de lo que era en el año 2014, ¿no? Y esto no ha pasado porque a las compañías de repente les ha entrado una gran conciencia ambiental, esto ha pasado simplemente porque ya no quedan yacimientos que merezcan la pena. Bueno, es que no quedan, fijaos que todavía se invierten cantidades grandiosas, estamos hablando de pues, unos 350.000 millones de dólares al año, son cantidades muy grandes, ¿vale? Pero ya no quedan tantos. De hecho, por ejemplo, Repsol, esta compañía que supongo que os suena, ¿no? Pues Repsol ya no busca petróleo. Repsol ha cerrado su departamento de exploración ya hace unos años y se dedica únicamente pues, a extraer el petróleo de los yacimientos que tiene y a comerciar con petróleo que le dan otros, pero ellos de hecho no buscan más petróleo. Igual que Cepsa, luego Moeve, que ahora va a ser Galp, pues tampoco están buscando ya petróleo porque saben que realmente no queda. Se sigue buscando, pero cada vez menos y hay cada vez más compañías que se retiran. La Agencia Internacional de la Energía, en un informe sorpresa que sacó en septiembre del año pasado, supongo que para compensar que sacaron el informe anual que sacaron, lo sacaron con un mes de retraso y emitieron un escenario con calzador para contentar al señor Trump, que como digo, veréis que sale varias veces en la conversación. ¿Lo digo o no lo digo? Es que tengo un amigo que a Trump le llama el cheto, porque es como un cheto, ¿no? Es de color naranja, sí, pero bueno. Perdón. Bueno, pues nada, el cheto saldrá más veces. Pues en este informe que sacó sorpresivamente la Agencia Internacional de la Energía, nos enseñaba cómo había evolucionado los hallazgos de nuevos yacimientos de petróleo y de gas a lo largo de los años, ¿no? Entonces, cada una de estas barras representa una década diferente, desde el siglo pasado hasta ahora. La última barra representa únicamente el último lustro y nos da el volumen medio de nuevos barriles de petróleo y gas que se encontraban cada año. Así, por ejemplo, en la década de los 60 del siglo pasado se encontraban al año típicamente unos 90.000 millones de barriles de petróleo y gas todo mezclado, que es una marranada contable, pero bueno, y demás. Y como veis, pues luego ha ido bajando, ha ido estando un poquito, pero por ejemplo en el último periodo, el que va del 20 al 24, pues ya solo se están encontrando unos 7.000 millones de barriles de petróleo y gas combinados. De petróleo puramente son unos 3.000 millones de barriles cada año. Claro, 3.000 millones es un número enorme, ¿no? 3.000 millones, un 3 seguido de 9 ceros, y además cada barril contiene 159 litros, o sea que imaginaos cuántos centenares de miles de millones de litros representa esto, es una cantidad astronómica, y así te puede dar la impresión, bueno, pues que se encuentra mucho petróleo, y es verdad que se encuentra mucho petróleo, pero la cuestión es si es suficiente. Entonces lo que tienes que hacer es compararlo con cuánto petróleo se consume. Se encuentran al año, los últimos años se han encontrado unos 3.000 millones de barriles, pero es que cada año se consumen 36.000, es decir, 12 veces más. O sea, no cubrimos ni el 10% de lo que consumimos. De hecho, llevamos más de 30 años que no cubrimos lo que consumimos y eso evidentemente nos va a llevar a una situación en la que va a empezar a escasear el petróleo y esto, como digo, pues yo llevo 16 años hablando de esto, era una cosa que cuando yo empecé era algo en el futuro y ahora pues empieza a ser algo en el pasado, ¿no? De que empezará a escasear el petróleo. En el mismo informe, la Agencia Internacional de la Energía nos enseña cómo evolucionará en los próximos años la extracción de petróleo y gas, cómo evolucionaría si no se invirtiese absolutamente ni un euro más en extraer petróleo y gas, simplemente se tira de lo que está en marcha. Y como veis, cae a toda leche y de aquí al año 2050, en unos 25 años, no produciríamos al año ni la cuarta parte de lo que estamos extrayendo ahora mismo, ¿no? Con lo cual, imaginaos que de repente, pues eso, la cantidad de petróleo disponible, por tanto de gasolina, de diésel y tal, cae a la cuarta parte de lo que es ahora mismo. Pues, imaginaos el problemón que eso plantea, teniendo en cuenta que no tenemos hecho ningún tipo de transición. Si se invierte en mejorar los yacimientos existentes y si se ponen en marcha los proyectos conocidos y si cerramos muy fuerte los ojos y lo deseamos con mucha fuerza, entonces lo que esperan que pase es esto. Que quiere decir que lo que esperan es que en los próximos 25 años esto caiga más o menos a la mitad. Y esto es un poquito lo mejor que nos puede pasar, ¿eh? También dicen, no, si invertimos mucho dinero, y dices, ya, pero si es que no lo estamos haciendo, estamos bajando lo que invertimos y además cada vez descubrimos menos petróleo cada año, con lo cual, bueno, pues esto es un poquillo la referencia que se espera. Va a empezar a caer la producción de petróleo y gas y además bastante rápido, va a caer como a la mitad en los próximos 25 años. Esto es un poco el escenario de referencia, ¿no? Ya vemos qué pasa luego. También es verdad que el cheto pues, ha acelerado este proceso, pero bueno, esto el cheto se va a quedar, ¿eh? Yo creo que es un... Bueno, en fin, esto un poco pues el escenario de base, ¿no? De esto lo que se prevé. ¿Qué ha pasado durante los últimos años? Pues mirad, si miramos la parte del petróleo que sirve para hacer combustibles líquidos, para hacer gasolina, diésel y el queroseno de los aviones, estas cosas,
Pues esto es como ha ido evolucionando desde el año 18. Llegó a un máximo en noviembre del 18, luego pues empezó a caer, intentó remontar en el 19, luego cae de golpe, mirad la curva verde. La curva verde es la que tenéis que mirar. Llega la COVID y cae de golpe, y entonces claro, todo el resto del año 20, el 21 y tal, 22, pues básicamente fue para remontar la caída del pedazo de golpetazo que se pegó con la COVID, ¿vale? Y luego se ha tirado, pues los años 22, 23 y 24 se los ha tirado manteniéndose en un nivel pues como un 2-3% por debajo de lo que se había conseguido en noviembre del 18. Pero en enero del 25 entra el cheto a la presidencia de los Estados Unidos, porque quizás es un poco irrespetuoso, no sé. Aunque a lo mejor se lo merece, no lo sé. Bueno. En fin, llega el señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos y aprueba un montón de medidas fiscales para favorecer la extracción de petróleo más allá de lo que realmente era razonable y para agotar todos los yacimientos que estaban en reserva para conseguir una gasolina barata. Y entonces, bueno, pues de repente la producción del petróleo del mundo pega un acelerón, supera los niveles del 18, pero luego ya en septiembre algo pasa y se empieza a gripar y empieza a bajar. Esto luego lo veremos con un poquillo más de cuidado después. La línea roja que veis a continuación es la previsión que hace el Departamento de Energía de los Estados Unidos de cómo creen ellos que va a evolucionar la extracción de petróleo en los próximos meses. Claro, ese pico de caída que veis es la guerra de Irán, que luego lo vamos a comentar, pero ellos esperan que después esto, por alguna razón mágica, va a remontar, ¿no? Ya veremos en realidad qué es lo que va a pasar. Bueno, en este contexto, bueno, pues ya sabemos, va a haber menos petróleo y menos gas a partir de ahora disponible, esto va a crear problemas, obviamente, y esto no es por un tema ambiental, es un problema de agotamiento de los yacimientos. Entonces, realmente lo de la lucha contra el cambio climático es una excusa de quita y pon que la utilizamos cuando nos da la gana. A mí me hace mucha gracia, ¿no?, cuando me hablan del cambio climático, porque yo en esta charla no voy a hablar de los problemas ambientales del cambio climático en particular, así globales que tenemos unos problemas enormes, pero os puedo decir que el cambio climático, que es el motivo principal de mi trabajo de investigación, es algo muchísimo peor que lo que se explica, pero muchísimo peor. Lo que se explica es una versión para niños de la realidad. La realidad es tan dura que nos tendría que obligar a hacer un frenazo inmediato por las consecuencias ambientales tan bestias que plantean. Pero es que incluso si no nos da la gana de hacer caso al problema, si no nos importa el futuro de nuestros hijos, que me parece algo muy desnaturalizado, es que da igual, porque nos estamos quedando sin petróleo y sin gas, y de aquí poco sin carbón, el uranio cae deprisa, o sea que nadie se piense que hay un futuro nuclear, con lo cual, bueno, pues está claro que tenemos que hacer una transición a un modelo 100% renovable. ¿Y por qué modelo se ha apostado? Pues por el de la renovable eléctrica industrial. Pero este modelo no funciona. Esto se sabe desde hace muchos años que no funciona. Se ha explicado por activa y por pasiva. Se sabe técnicamente por qué no funciona y ha dado absolutamente igual. Se ha tirado para adelante con él. Hay muchos motivos por los cuales este modelo no funciona, pero dejadme que me centre ahora mismo solamente en 3 de ellos. En el libro de la farsa también lo comentamos con cierto detalle, ¿no? Uno de ellos es que este modelo requiere una enorme cantidad de materiales. Materiales que no son abundantes en el planeta, y si todo el planeta se pusiese a hacer la transición al mismo tiempo, no habría suficiente para que todos los países del mundo hicieran esta transición. Materiales, algunos de ellos que ya están llegando a sus máximos de extracción, porque también tienen máximos de extracción y empiezan a caer. Y notablemente, los dos más importantes en este caso, que ya están empezando a caer su extracción, son la plata y el cobre, que el cobre se necesita para absolutamente todo. Y esto es simplemente por un problema de agotamiento geológico, un proceso bien conocido y que se ha explicado también miles de veces y que nos ha dado la gana de explicar, ¿no? Ahora pues aparecen algunos grupos que dicen que lo que hay que hacer es detener en seco el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Y sin embargo apuestan por modelos extractivistas que requieren un montón de diésel para extraer todo esto, o sea que en realidad no paran con el consumo de combustibles fósiles, sino que lo fomentan. Es que no es este el tipo de transición que tendríamos que hacer. Eso también podemos discutir cuál es el modelo C, pero también lo hemos comentado en mil y una ocasiones. La otra cosa que hace que el modelo de renovable eléctrica industrial se esté hundiendo miserablemente, si os fijáis en la curva que veis a la izquierda, esa curva roja, eso es cómo ha evolucionado el consumo de electricidad en el Estado español desde el año 2000 hasta el año pasado, hasta el año 2025. Y veis claramente que hay dos comportamientos, un comportamiento en crecimiento hasta el año 2008, cuando hubo la gran crisis y de la que no nos hemos recuperado nunca. A partir del año 2008 empieza un proceso de bajada que no es una simple línea recta, que hace subidas y bajadas, ¿no? Parece ser que nos tenemos que alegrar, si os fijáis, en el año 24 y 25 es ese trocito recto del final que sube y dice, uy, es que ha subido el consumo de electricidad, ha subido una miseria, cuando venimos de haber caído un montón y que además en el año 2026 yo os aseguro que el consumo de electricidad va a volver otra vez a bajar,
Porque la tendencia, la tónica es esta, es decir, alrededor de una línea de tendencia a la baja, pues hay oscilaciones por muchos motivos, pero esto no sube, sino que baja. La razón principal es la desindustrialización. Hay un poquito de mejoras en eficiencia, pero fundamentalmente es porque cada vez hay menos empresas, porque cada vez es menos competitivo y las empresas consumen el 60% de la electricidad. Se había prometido que se iba a hacer una transición basándonos en unas tecnologías que no existen, ¿vale? Pero la situación es en realidad muchísimo peor, porque ya no es solamente el tema de que el consumo de electricidad caiga, es que el consumo de electricidad es un porcentaje pequeño de todo el consumo de energía, o sea, estamos todo el rato hablando de esta renovable eléctrica, pero a nivel del Estado español representa solo el 22% de toda la energía consumida, tienes un 78% que no es eléctrico y que, como ahora veremos, pues es difícil o incluso imposible electrificar. Y encima hemos instalado unas enormes cantidades de sistemas de generación renovable hasta el punto de que ahora España es uno de los países que tiene de las peores ratios entre lo que está instalado y lo que se consume. En el Estado español, el año pasado, al acabar el año, se había instalado en total, hay una potencia instalada, perdón, de 147 gigavatios, que eso es lo máximo que se podría dar si todo funcionase, lo renovable y no renovable. Si todo funcionase a tope, se podrían producir hasta 147 gigavatios de potencia. El consumo medio es de 27,5, 6 veces menos. Hay picos de consumo en algunos momentos concretos del verano y del invierno de 41 gigavatios, que es la tercera parte de toda la potencia instalada. Hay un exceso, este exceso genera precios cero, genera problemas de falta de rentabilidad, que es lo que estamos viendo ahora, una auténtica sangría entre las empresas del sector, y entre otras cosas porque, bueno, porque aquí se ha visto que habría una sustitución energética que no ha pasado, porque además técnicamente no podía pasar, porque teóricamente tenían que aparecer unas tecnologías palanca que nos iban a permitir incrementar el consumo de electricidad, pero esto no ha pasado. Una de ellas será el coche eléctrico. Esto, bueno, yo supongo que los que tenéis coche eléctrico y la mayoría que no lo tenéis, pues ya sabéis por qué no lo tenéis, pues porque es caro, porque tiene pocas prestaciones, porque no es una cosa que realmente se puede generalizar. Tiene su nicho de utilización, yo no voy a decir que no, pero no es algo para todo el mundo, ¿vale? La otra cosa es el hidrógeno verde, que a mí me hace gracia porque hace poquito también, pues estuve también en el País Vasco y aquí todavía se está dando todavía mucho la matraca con el hidrógeno verde. Os puedo decir que en Cataluña de repente nadie habla del hidrógeno. De repente, por lo que sea, ¿no? El hidrógeno verde, lo llevamos explicando también muchos años, es un vector energético muy ineficiente. Ahora también a veces se habla de él asociado a las plantas de biometano, luego lo comentaremos también. Es muy ineficiente, la producción de hidrógeno verde pierdes la mitad de la energía en el proceso de producción, ¿no? Porque no es una fuente de energía, hay que producirlo y se pierde la mitad. Y luego produces una sustancia que es muy volátil, que se escapa fácilmente de los recipientes, que es explosiva, que es corrosiva porque reacciona con todo y que tiene muy poca energía por litro. Y dices, pero ¿qué mierda es esta? O sea, pues esto es el hidrógeno verde. Pero esto hace muchos años que se sabe. Y como no tenemos estas tecnologías palanca que nos tenían que permitir coger y hacer la sustitución energética, pues ahora hemos pasado a alimentar otra mentira, y es que con la inteligencia artificial los centros de datos necesitan consumir muchísima energía, y esto, bueno, aquí no es el gran peso, pero por ejemplo en Aragón, sí, porque hay que instalar muchísima electricidad, todo mentira, porque además todo esto no deja de ser una gran burbuja y esto en el fondo es una infraestructura, no da dinero. Os pongo aquí, bueno, básicamente es esto, que se está diciendo que se van a poder implantar todo esto masivamente, pero no es verdad, a pesar de que continuamente estamos viendo noticias que dicen que sí, que ya, pero es que llevamos ya unos cuantos años de que sí, que ya, y esto nunca acaba de llegar, porque realmente no es rentable. Y entonces, bueno, pues el problema que tenemos es que esto se instala sin ningún tipo, se ha instalado sin ningún tipo de control ni planificación, y entonces llegamos a, pues esto, los precios cero, problemas de control de la tensión, problemas de todo tipo, y bueno, pues así llegamos al año pasado, que el 28 de abril se fundieron los plomos, ¿no? Porque aquí, bueno, pues teníamos un montón de producción de electricidad de origen renovable, un 53% de fotovoltaica, un 10% de eólica, y la red no está pensada para operar con tanta cantidad de sistemas que no son capaces de controlar la estabilidad del sistema. No es un problema, tengo que decir que no es un problema de las tecnologías en sí. El problema es que por una directiva europea que se ha traspuesto aquí, que igual que en los otros países europeos, por un tema legislativo, se ha permitido instalar estos sistemas sin poner todas las medidas de estabilización que se tendrían que poner, como sí que tienen las plantas convencionales y que se podrían poner perfectamente, para abaratarlo. Claro, el problema es que cuando produces mucha electricidad renovable, pues te puedes encontrar que en un momento dado la cosa se te descontrola y se te va a tomar por saco, y de hecho no se sabe muy bien lo que pasó. Desde el día siguiente al apagón
lo que está haciendo Red Eléctrica es lo que llama la operación reforzada, que es quemar una cierta cantidad de gas. No os penséis que mucho, puede ser un 10% de toda la electricidad generada, pero gracias a eso ya tienen garantizada la estabilidad. O sea, ellos saben perfectamente cómo operar una red eléctrica para que no se apague todo el estado. También os tengo que decir que en este modelo una cosa que sé que está favoreciendo son apagones locales. Y esto a lo mejor en algún pueblo de por aquí está pasando que de vez en cuando se va la luz, y esto está pasando en muchos sitios a nivel de todo el estado, aparte del pésimo estado de conservación de la red de baja tensión. En cualquier caso, este modelo se acabó. Esto nadie lo va a reconocer, Nadie va a decir, oye, no, mira, lo hemos cagado, lo siento, no va a volver a pasar, no. Nadie va a venir y decir esto con cara compungida, pero lo que es cierto es que esto se acabó. Y no solo aquí, esto se acabó a nivel del mundo, ¿no? Los grandes fondos de inversión se están retirando, como muestra esta noticia de marzo del año pasado. Pues ya no queda ningún fondo de inversión que meta mucho dinero en la renovable eléctrica. Esta noticia es de 2 semanas antes del apagón. Y fijaos lo que dice, que hay 50 gigavatios de proyectos solares que no van a ningún lado. Que en España en total hay 147 gigavatios de potencia instalada. Imaginaos, esto es como la tercera parte de toda la potencia eléctrica instalada. Que no hay mercado, que no van a ningún sitio. Que cuelgan el cartel de se vende. Esto 2 semanas antes del apagón. Imaginaos cómo ha ido la cosa después, ¿no? La eólica pues también tiene problemas en parte pues por el señor el del cheto que está ahí a la derecha, pero bueno, no son tan rentables como se decían. Y aquí pongo 2 noticias que yo creo que son, bueno, como muy significativas por sí mismas, ¿no? En esta tenemos este señor que aparece ahí con cara seria y compungida y que nos explica. Iberdrola y Endesa confirman el pinchazo. Cuando te hablan de pinchazo piensas en burbuja, pero fijaos cómo el periodista no pone burbuja sino inversión. No vaya a ser que alguien se ofenda. Mundial, que es todo el mundo, es verdad, pero no es culpa nuestra. De la inversión renovable y todo compungido, no salen las cuentas, bueno, lo que llevamos un montón de tiempo diciendo. Pero la siguiente noticia es todavía más insultante. Esta es de enero de este año. Y además esta noticia se origina por unas declaraciones que hizo Josu Imaz, el consejero delegado de Repsol, que claro, que decía que el hidrógeno para que fuera rentable, pues hacía falta de que la electricidad fuera la 4ª parte de lo que es ahora. O sea, imaginaos, que el precio de la electricidad se dividiese por 4. Que si no las cuentas no salen. Otros que acaban de descubrir las cuentas. Y entonces, bueno, pues también un poco por lo que dicen otras empresas, fijaos lo que dice, bueno, y todas las empresas que se están retirando a manta de los proyectos de hidrógeno, por ejemplo, ArcelorMittal en Asturias ya no va a hacer acero con hidrógeno verde, Repsol ha renunciado a hacer la planta de tratamiento de hidrógeno verde en Puerto Llano y con lo cual todo el ramal del hidrogeoducto que iban a hacer pues ya no se va a hacer, y etcétera, etcétera, cada día es una, ¿no? Bueno, pues fijaos lo que dice la noticia. El mercado confirma que el hidrógeno verde es inviable tras acaparar, yo os digo la cantidad, 3.000 millones de euros. 3.000 millones, Tú imagínate que tú eres el mercado, viene el gobierno, quien sea, te dice, oye, quiero saber si el hidrógeno verde es viable. Pues la mano, 3.000 millones. Uy, no es viable. Bueno, yo sin necesidad de esto llevo diciendo años esto, que no es viable. Y a mí nadie me ha pagado ni 3.000 millones ni un euro. Pero bueno, en fin, es absurdo y es patético. Y lo que a mí me parece increíblemente más patético es que aquí todavía se está hablando de hidrógeno verde. Cuando se están saliendo estas noticias, esto es de enero, ¿no? Bueno, avanzamos un poquillo. Una de las razones por las que Trump ha hecho lo que ha hecho es esto. Esto que veis aquí, mirad la curva verde, es la extracción de petróleo de los Estados Unidos. Que, bueno, pues después de la caída de la COVID iba subiendo, se estancó un poquillo ya, a partir del 24 llega atrás, le da un impulso, pero en octubre llega al máximo y empieza a caer. Pero lo jodido es lo que viene a continuación, que es la previsión que hace el Departamento de Energía de los Estados Unidos, ese trozo de curva que veis en azul. Por primera vez desde que empezó el fracking, el Departamento de Energía de los Estados Unidos ve que la extracción de petróleo en Estados Unidos va a caer. Y eso es muy grave para Estados Unidos, porque si os recordáis lo primero que os he dicho al principio de la charla, que la producción de petróleo del mundo va a caer, con lo cual va a haber más competencia por lo que quede, pero es que encima en Estados Unidos su propia producción va a caer, con lo cual van a tener que pegarse más fuerte por lo que queda. Bueno, pues en enero Venezuela y en febrero Tagatunk. Lo de Venezuela les salió bien, lo de Irán pues les ha salido un poquillo peor, por no decir horriblemente mal. Con el cierre del estrecho de Hormuz estamos en una situación que yo creo que, bueno, yo entiendo, que o sea, cada uno de vosotros y vosotras que estáis aquí vivís vuestra vida y estáis muy tranquilos, no sabéis que de aquí a unas semanas se van a implantar medidas de racionamiento, no sabéis que van a empezar a quebrar empresas a manta aquí, igual que el resto de Europa, no sabéis que vamos a una recesión económica que va a ser peor que la de 2008 en el mejor de los casos. Pero para que os hagáis una idea,
por el estrecho de Hormuz, antes de todo este follón, pasaba el 20% de todo el petróleo que se produce en el mundo, pero como resulta que los países que producen petróleo consumen la mitad del petróleo que ellos mismos producen, ese 20% representa el 40% de todo lo que estaba disponible a la venta. Ahora, con unos bypasses que ha hecho con unos oleoductos, han conseguido que en vez de ser el 40% lo que falte, sea el 30%. Igualmente falta el 30%. Falta el 30% del azufre que se utiliza para la extracción de muchos metales y de fosfatos. Falta el 30% del gas natural licuado, que es el 15% de todo el gas que se exporta en el mundo. Falta el 30% de los fertilizantes hidrogenados, ahora en primavera, que se necesitan para las cosechas. Falta el 30% del helio que se utiliza, entre otras cosas, para fabricar chips. Falta el 30% del aluminio. Y luego, por derivadas, faltan muchísimas cosas. En particular, el petróleo que sale de aquí es el mejor para producir destilados medios, que eso quiere decir el queroseno de los aviones, de lo que hoy se va a hablar continuamente, pero el diésel también, y el fuel oil y demás. Encima, con todo lo que se ha destruido ya a lo largo de la guerra, a nivel de refinerías, terminales de carga, oleoductos, gasoductos, yacimientos, y luego el hecho de que un yacimiento de petróleo no lo puedes parar en seco, porque la roca se empieza a cerrar, a compactar, y luego ya hay una parte del petróleo y del gas que ya no vas a recuperar nunca, seguro que ya hemos perdido para siempre una parte de la producción del petróleo y gas que ya no se va a poder recuperar, que oscila entre un 2 y un 4% de la producción mundial, ahora ya, seguro. Con lo cual, como digo, lo mejor que nos puede pasar es una crisis peor que la de 2008. Eso es lo mejor. Lo peor, una crisis peor que la de 1929. Si habéis estudiado los libros de historia, entenderéis de lo que estoy hablando. Y esto es lo mejor. Ahora mismo en España falta el 15% de todo el petróleo que España consumía y lo están sacando de las reservas comerciales y estratégicas que tiene aquí. Son los depósitos que se van gastando. Y bueno, de momento se gastan poco a poco. España tiene refinerías, está mejor que Europa, porque Europa cerró muchas refinerías porque son más listos que nadie. Pero la situación es crítica y cualquier agravamiento de la situación por motivos miles, esto puede ponerse fatal. El que tenga ganas de deprimirse un rato puede leer el último post que he publicado en mi blog y ahí pues explico todo esto con mucho detalle y verá que efectivamente la situación es crítica, a pesar de que el precio del petróleo se mantiene moderado, quiere decir $100 por barril, pero que ese precio no representa el coste real que pagan las refinerías y por eso además veis que el precio de la gasolina del diésel sube día a día y lo que va a subir, ¿no? Esto fuerza a que se tengan que tomar medidas rápidas para compensar esto. Y esto encaja con unas políticas que vienen de antes y que a nivel de la Unión Europea pues nos están llevando pues, a muchos procesos extractivos, ¿no? Y parte de los proyectos que tenéis, por ejemplo, aquí, en Navarra, de extracción de cobre, tienen que ver pues, con estos proyectos mineros que está fomentando la Unión Europea, aparte de todo el tema de la guerra, que ahora no voy a entrar en comentar, pero que realmente daría para hablar mucho. Pero por no perder más el tiempo, voy directamente a lo otro. Pero una de las claves de los proyectos que se plantean aquí están contenidos en esta gráfica. Esta gráfica, lo que veis, es cómo ha evolucionado en los últimos 20 años, más o menos, la producción industrial de Alemania. La producción industrial de Alemania es un país muy industrial, va subiendo, llega la crisis del 2008, cae en picado, como veis, luego remonta, y luego pues, va en un ritmo más o menos de crecimiento hasta el 18. Y desde el 18 está un ritmo de caída, hay un gran pico, una gran caída hacia abajo, de la COVID que se recupera poco después, pero ha seguido siempre una tendencia hacia abajo. La industria alemana cada vez es menos competitiva, depende de mucha energía barata que ya no existe y menos desde que evidentemente pues, se cortaron los lazos con Rusia. Alemania necesita desesperadamente mucha energía y necesita pagar poco por ella. Y aquí es donde entráis vosotros. Aquí es donde entran todos estos proyectos extractivistas finales. Porque en vistas de que la renovable eléctrica industrial no sirve porque era el proyecto que había originalmente en Europa, ahora lo que vamos a hacer es quemar todo lo demás. Vamos a quemar toda la materia viva que encontremos porque ya es el último combustible que nos queda. Y hace falta territorios de sacrificio que los produzcan en grandes cantidades. Y aquí, como digo, es donde entráis vosotros. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, una cosita que ya podéis encontrar en vuestro surtidor de Repsol son los combustibles orgánicos. Y alguno de vosotros y a vosotras habrá preguntado, ¿esto de los combustibles orgánicos qué es? ¿No es lo mismo que los biocombustibles? ¿No? Porque los biocombustibles sabéis que son esos combustibles parecidos a la gasolina o al diésel que se hacen a partir pues, de materia vegetal, de cosechas y demás. ¿En qué se diferencian estos combustibles orgánicos? Pues ya os lo explico yo. Estos combustibles orgánicos que ahora comercializa Repsol, que ya os está vendiendo, se generan en principio, digamos, a partir de aceites de cocina usados, ¿no? Cogen aceites de cocina y, bueno, da un poco olor a fritanga,
pero puedes conseguir algo parecido al diésel. Pero claro, con eso no hay bastante. Además, el aceite vegetal tiene menos densidad energética que el diésel. ¿Pero sabéis que tiene la misma densidad energética que el diésel? La grasa de mamífero, particularmente la de cerdo. Se están tomando, sabéis que las macrogranjas de cerdos cada año mueren entre el 2 y el 5% de los cerdos en condiciones que no permiten que sean aprovechados ni para la alimentación humana ni animal. Porque estos bichos, con todo el cóctel de hormonas y demás que les meten, generan tumores y cosas así. Y esto es horrible, pero es que esta es la realidad, quiero decir. Y entonces, bueno, pues algo hay que hacer y la grasa se puede aprovechar, porque la densidad energética de la grasa de cerdo pues es muy semejante a la del queroseno. Estos combustibles orgánicos se están haciendo a partir sí, de aceites usados y, sobre todo, de grasa de cerdo. Porque, como digo, la grasa de cerdo tiene mucha densidad energética. La grasa de humano también, la misma. Con lo cual, a lo mejor de aquí a poco, pues vemos cómo los cementerios se convierten en refinerías. No os reáis porque a mí esto me da muchísimo miedo porque el paso, bueno, en fin, yo qué sé. El caso es que si uno mira la capacidad de producción primaria, que es básicamente la generación de nueva materia orgánica que la hacen las plantas verdes y las algas, pero en tierra las hacen las plantas verdes. Resulta que es que los consumos de energía que hay ahora mismo en el Estado español pues son comparables a todo lo que se podría producir por la transformación mediante animales que se comiesen todo lo que se produce, todo lo que se produce verde en el Estado español en un año. Entonces son auténticas barbaridades, pero bueno, si sacrificamos España, pues bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Esto es la perspectiva alemana, ¿no? La segunda cosa es esto del proceso de Fischer-Tropsch. Esto lo iréis hablando cada vez más, porque básicamente es un proceso para convertir, por ejemplo, pues el carbón o el gas, pero también la biomasa cualquier materia orgánica, y también por residuos, por supuesto, en una cosa parecida a la gasolina y el diésel. Este tipo de procesos es muy poco eficiente, se pierde como la mitad de energía, contamina un montón, pierde muchísima agua, no es rentable, nunca lo ha sido, ¿vale? Pero esto se va a empezar a producir masivamente cuando el petróleo empieza a escasear, que es básicamente dentro de unas 3 semanas. Entonces, bueno, este es el tipo de cosas que vais a ver que se van a hacer. Esto se va a combinar con el tema de la biomasa, que bueno, ahora lo comentaré. La cosa por la que estáis aquí, el biogás. ¿Qué es el biogás? Es un proceso para convertir materia orgánica, típicamente pues, lo que normalmente uno piensa es pues, residuos agroganaderos, pues, las cacas de las vacas, los restos de rastrojos, cosas así, tú lo metes en un biodigestor para que se pudra. En el proceso de descomposición de la materia orgánica se liberan cadenas de materia orgánica más cortitas, ¿no? Pensad que toda la materia orgánica, nosotros mismos, todo lo que veis, las plantas, los animales, están hechos como un Lego en el que la pieza fundamental es el carbono. Todos estamos hechos de una gran cantidad de carbono y luego otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son el 98% de nuestra composición química. Y la idea es, bueno, pues con la descomposición que hacen las bacterias, lo corto en cadenas muy cortitas y la cadena más corta que hay es un único carbono y 4 hidrógenos pegados. Eso es el metano, que es lo mismo que el gas natural. Entonces, si falta gas natural, que se utiliza en la industria masivamente, pues la idea es, bueno, vamos a pudrir materia orgánica para convertirla en gas natural. Esto tiene sentido si se hace a escalas pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, en una granja, ¿no? Pudro parte de la materia y además lo que me queda tiene un contenido más rico en nitrógeno y en fósforo, y si lo aplico de manera adecuada a la tierra, porque también es aplicarlo en masa, porque si no te dejas este problema de los nitratos y demás, tienes un fertilizante. Claro, has perdido parte de la materia orgánica, que eso no es bueno desde el punto de vista de la fertilización, pero bueno, tienes un poquito de energía. El problema, y esto lo voy a describir con más detalle al final, es que si lo haces a escala masiva, esto no es rentable, y esto se lleva sabiendo que no es rentable pues unos 40 años, porque además, a diferencia de lo que ha pasado con las renovables o con el fracking, aquí nadie dice que esto haya habido una gran innovación tecnológica, no, esto es lo mismo que se hacía hace 40 años, lo mismo, ¿vale? Con muy poquitas variaciones, no ha habido un gran desarrollo tecnológico. Y además queda un problema de gestión de residuos que luego lo voy a comentar. Lo último, la última de las agresiones, pues es la biomasa, que biomasa, aunque te hablan de, yo qué sé, pues huesos de aceituna y restos de poda y cosas, la mayoría de la biomasa, como la que pretende obtener, es
leña. O sea, biomasa acaba siendo una manera pija de decir leña. Esto pues se acaba diciendo que es para quemar, para consumir, para producir calor y electricidad y demás, y también pues para hacerlo del proceso de Fischer-Tropsch, para producir combustibles. Y esto está mucho más cerca de lo que os creéis. En León ya están en Ponferrada instalando una planta de producción de combustibles sostenibles para la aviación. Que además eso para añadir insulto a la afrenta, ¿no? O sea, sostenible, ¿no? Para la aviación. Ah, bueno, es guay. Bueno, esto ya se está haciendo. Ya se está haciendo. Son procesos todos ellos que, por supuesto, no tienen ningún tipo de rentabilidad. Y además, claro, el problema es que tú esto acabas arrasando los bosques y en la mentalidad de esa gente que los despachos en Abando y en la Castellana deciden estas cosas, ¿no? Armados del arma más peligrosa que puede tener una persona, que es un fichero Excel, pues, bueno, esta gente lo que piensan es, primero nos pelamos los bosques y luego plantamos eucaliptos, que es lo que han hecho en Galicia, se acidifican los suelos y de aquí a 20 o 30 años ahí ya no crece nada, pero a mí me es igual, yo he hecho un montón de beneficios y, bueno, obviamente esto no es renovable, no es sostenible, no es neutro en emisiones de CO2, pero esto claramente es la siguiente gran burbuja. Ahora os voy a comentar con datos más concretos, ¿no? Por dar una perspectiva técnica del problema concreto del biogás. Estos datos que yo estoy utilizando aquí están extraídos del plan de biomaterialización de Castilla-La Mancha, que Castilla-La Mancha es la única comunidad, hasta donde yo sé, en el Estado, que ha sacado un plan de biomaterialización, con lo cual, por lo menos sabemos cuáles son los objetivos que se están marcando la Administración, porque es que en otros sitios no sabemos. En Castilla-León os puedo decir que se plantea una cosa que es como 3 veces más grande que esto, por lo que sabemos, sumando los datos de los distintos proyectos, ¿no? Y entonces veis aquí, en el caso concreto de Castilla-La Mancha, quieren procesar pues unos 15 millones de toneladas al año. Y entonces hay algunas claves que yo creo que es importante que conozcáis, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas de las que siempre se habla de procesar son los purines de cerdos, cosas así, y las deyecciones del ganado bovino. Si tú lo miras, claro, todas estas materias orgánicas, ¿no? Las deyecciones de los animales, mayoritariamente son agua. Incluso las bostas de las vacas, mayoritariamente son agua, con lo cual el rendimiento es muy pequeño. Por ejemplo, en el caso de los purines de cerdo, se convierte a biogás solamente el 0,19 de la masa del purín. ¿Por qué? Pues porque el 90% del purín es agua y el agua no se va a convertir en carbono, no se va a convertir en biogás, ¿no? O sea, tú tienes que tener átomos de carbono por ahí, el agua no contiene ningún átomo de carbono. En el caso de las deyecciones de las vacas es un poco mejor, pero estás hablando de un 0,4, muy poquito. ¿Sabes? Con lo cual, te ves obligado a mover enormes cantidades, muchísimas toneladas de peso muerto, porque eso al final se acaba convirtiendo en un residuo, el resto de lo que tú has procesado, pero se convierte muy poquito de ello, se convierte realmente en biogás. De hecho, en promedio, con los datos mismos que dan en el plan de biometanización de Castilla-La Mancha, se ve que en promedio de toda la mierda que pretenden procesar, solo se va a convertir en biogás el 2,12% de toda la masa que se va a procesar. Además, aquí pues empiezan a aparecer cosas un poco feas, ¿no? Por ejemplo, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, que allí te pueden entrar todo tipo de cosas, ¿no? Y aquí, bueno, pues también entran lodos de depuradoras y demás, y entonces empiezas a meter dentro de la planta de procesamiento, empiezas a meter pues metales pesados, ya no son solamente residuos que, bueno, que tienen sus problemas, pero vaya, agroganaderos, sino que tienes metales pesados, por ejemplo, que han llegado a la depuradora, tienes antibióticos, tienes todo tipo de microorganismos. Claro, se supone que después todos estos lodos se van a utilizar como fertilizante en las tierras, con lo cual se va a dispersar toda esa porquería por ahí. Y no sabes qué efecto va a tener, pero bueno, probablemente no va a ser bueno, ¿no? Luego otra cosa que es importante destacar, porque digamos, es el verdadero talón de Aquiles desde el punto de vista técnico de todos estos proyectos, o sea, lo que hace que estos proyectos no sean viables es que al final, para mover todo esto, se requieren un montón de camiones. Porque claro, si estamos hablando, pues eso, de cientos de miles de toneladas, en el contexto de toda Castilla-La Mancha, pues 15.734.762 toneladas al año, y luego el gas que se produce se va a tener que mover con camiones hasta un punto de acometida, que en algunos casos estará cerca, que muchas veces la decisión de dónde se ponen las plantas es para que estén cerca del punto de acometida para evitar el movimiento de los camiones, ¿vale? Pero en cualquier caso, tienes todos estos camiones que van para arriba, para abajo, entonces cuando tú haces un cálculo muy sencillo y miras a ver cuánto diésel van a consumir y miras cuánta energía representa, te das cuenta de que la cantidad de energía que van a consumir estos camiones, suponiendo
que los residuos vienen como mucho de unos 50 kilómetros de distancia, es casi el 6% de toda la energía que se produce, que es un porcentaje que no es nada despreciable. Esto si las cosas vienen de 50 kilómetros. En el tema de análisis energético hay una variable que es muy importante, que es lo que se llama la tasa de retorno energético, que básicamente es un balance entre la energía que produce una determinada fuente de energía y la energía que se consume para hacerla funcionar. Y esto incluye todo, pues desde la fabricación y construcción, mantenimiento, operación, todo. Toda la energía que se consume en la vida de esa planta y se compara con la energía que llega a producir esa planta. Y se hace esta división, ¿no? Obviamente, este número tiene que dar más grande que 1, porque si no, no estás ganando energía, estás perdiendo energía. Pero no basta con que dé 1. Para que algo tenga un buen rendimiento económico, no energético, necesitas que este balance te dé típicamente más que 10. Porque el objetivo no es producir energía por producir energía, es ganar dinero con ello y poder mantener una sociedad que haga cosas complejas, etcétera, etcétera. El límite de rentabilidad generalmente se sitúa alrededor de 5. Es decir, tú tienes que ganar unas 5 unidades de energía por cada unidad de energía que inviertes. Pues bien, tomando los datos de Castilla-La Mancha, nos encontramos que, suponiendo que los residuos vienen de un radio de 50 kilómetros, la tasa de retorno energético sería 5,8. O sea, están en el límite de la rentabilidad. Pero en el momento que los residuos empiezan a viajar más, la rentabilidad cae en picado. Y si, por ejemplo, pues tienen que recorrer 100 kilómetros, pues ya te quedas solamente en el 4,6, ya está por debajo del límite de rentabilidad seguro. Y si vienen de 200 kilómetros, pues caes a 3. Yo hace poco estuve en una mesa redonda que se realizó en Llíria, que es un pueblo de Valencia, y allí los del pueblo de al lado, porque esto es muy gracioso, la planta la ponen en el término municipal de Llíria, pero lo ponen en una esquinita bien lejos del casco urbano de Llíria, pero pegado al del pueblo de al lado, que se llama Casinos, ¿no? Para los de Casinos, como podéis imaginar, están que se suben por las paredes, ¿no? Por lo que vamos a comentar a continuación. Y estos de Casinos consiguieron el estudio de impacto ambiental del proyecto. Y una cosa muy interesante es que en el estudio de impacto ambiental están diciendo que los residuos, aparte que parecen de todo tipo de procedencia, incluso industrial, lo cual por cierto es una ilegalidad, dicen que los residuos van a venir del otro lado de la frontera, van a venir de Francia. Porque evidentemente esto responde al plan de Europa de vamos a llevar toda la mierda hacia España para que se pudren en España, las cosas tóxicas se queden aquí y el gas se venda a un precio fijado por el mercado, es decir, a un precio que no cubre el coste, y la diferencia la va a subvencionar el Estado español. Lo cual quiere decir que, evidentemente, aquí nos vamos a quedar con todos los residuos, con toda su toxicidad y toda su problemática, y encima, además, vamos a ser más pobres porque está gastándose una parte del dinero de los presupuestos del Estado para mantener esto. Este es el plan, ¿eh? No os engañéis, esto también lo explicamos en el libro, porque esto ya hace tiempo que lo vemos venir, pero claro, yo aquí os digo 200 kilómetros, pero claro, si estamos pensando en traer residuos del extranjero, pues imaginaos los rendimientos miserables que tendrá esto. ¿Entiendes? O sea, esto no, es imposible que gane dinero. Y esto solo mirando la parte del transporte, que luego hay otros gastos y otros problemas. El gas natural producido de esta manera, el biogás, tiene un montón de externalidades, ¿no? Que conviene saberlas, ¿no? Para empezar, ambientales. Pensad que una planta que procese unas 100.000 toneladas al año implica el paso de unos camiones, de estos de, digamos, a ver, de soporte rígido, 18 toneladas, con 10 toneladas de carga útil, pues serían unos 54 al día todos los días del año, o si en vez de trabajar todos los días del año trabajan unos 220 días, ¿no? Porque se supone que respetarán las fiestas, o no sé si lo harán, pero bueno, en fin, pues podrías llegar hasta unos 100 camiones al día, ¿vale? Camiones que evidentemente transitan por carreteras que normalmente no son muy grandes, pues esto, la gente no sabe para pensarlo, esto suele un gran impacto en el territorio, ¿no? Claro, este paso incesante de camiones, unas cosas que origina inevitablemente son accidentes. De vez en cuando algún camión pues tiene una avería o choca y entonces se vierte lo que lleva, y lo que lleva, recordémoslo, es materia orgánica en estado de descomposición y en algunos casos pues sustancias con cierto grado de toxicidad. Y puede haber vertidos, infiltraciones. La propia planta, al operar, puede sufrir accidentes, porque claro, uno de los problemas que hay es que como estas plantas, como hemos dicho, realmente no son rentables económicamente, tienen todos los incentivos para recortar en medidas de seguridad y medidas de contención de la contaminación, etcétera, etcétera. Yo, en la mesa esta que estuve en Llíria, había un gran experto, un ingeniero, un gran experto en plantas de biometano, ha trabajado en esto 40 años en su vida, y dice, no, existen medidas para hacer esto y lo otro y demás. Y yo digo, no, si las medidas existen.
Otra cosa es si son rentables. Y otra cosa es en una planta en la que los costes son tan elevados, pues todo el incentivo está en vamos a recortar un poquito de aquí, voy a invertirnos en seguridad. Una de las cosas que pasa en este tipo de plantas es que con cierta frecuencia se producen accidentes mortales de los operarios que trabajan en ella. Porque aquí estamos hablando de producción de gases, estos gases desplazan el oxígeno y la gente se muere, claro. Porque la gente, es una cosa muy curiosa, esto no sé si lo sabéis, la gente necesita oxígeno para vivir, ¿no? Pero bueno. Y luego, evidentemente, pues un problema que es recurrente es el de los malos olores, ¿no? O sea, cuando se abren las cubas donde se hace fermentación, esto se pueden poner sistemas de presión negativa, todo esto cuesta dinero. Y entonces, pues muchas veces se liberan malos olores y en ocasiones se liberan gases que son tóxicos, que son medianamente tóxicos, gases irritativos, no tienen por qué ser gases venenosos, pero evidentemente, sobre todo en personas que ya tienen una función respiratoria comprometida, pueden generar problemas y este tipo de cosas pues se están viendo. En este tipo de macroplantas, yo insisto que aquí el problema principal es el tamaño. Esto hecho a medida local, en una granja, no sé qué, bueno, bien, eso puede tener sentido. Pequeñas cantidades, 1000 toneladas al año, como mucho, unos cientos de toneladas, esto tiene sentido. Cuando ya te vas a estas burradas, pues lógicamente pues te entras en estas dinámicas, ¿no? Luego tiene otras externalidades, por ejemplo, económicas, ¿no? Claro, imaginaros una carretera comarcal por la que están circulando 50 camiones al día, arriba abajo. Claro, y ahora, si esto es una planta de 100.000 toneladas, creo que algunos de los proyectos que tenéis por aquí son de 300.000. Entonces, eso implica 150 camiones al día todos los días del año. O sea, imaginaos lo que es eso. Entonces, las carreteras acaban destrozadas. Y alguien tiene que pagar la reparación de esa carretera. ¿Quién va a ser? En Estados Unidos, con el fracking, pasó una cosa parecida y los condados se arruinaban. Porque no les daba dinero. Porque claro, es que vosotros pensad, las carreteras se degradan súper rápido con este tipo de tráfico. No están pensadas para esto, ¿no? Luego, bueno, a nivel del uso agrícola del residuo, del digestato, uno de los problemas que tienes es que, como tú estás transformando parte de la materia orgánica en gas, una parte muy importante, el 80% fácilmente, estás poniendo un abono con poca materia orgánica, pero resulta que el suelo es un ecosistema vivo en el que hay gusanos, insectos, microorganismos, bacterias que necesitan esa materia orgánica, forma parte de lo que ellos se alimentan. Entonces estás poniendo un abono empobrecido y eso está empobreciendo el suelo y está creando un problema de viabilidad de los suelos. Y luego, bueno, pues como he comentado antes, la posible presencia de metales pesados, antibióticos, microbios y tal, en función de qué residuos. Y luego, bueno, hay cuestiones legales, que este es el tipo de cosas en las que Sustraer Acunza pues, puede aportar mucho. Yo de esto prácticamente no sé nada, de cosas que he oído, pero, por ejemplo, en general, pues las deyecciones de animales legalmente no se consideran residuos, se considera algo que se valoriza dentro del sistema agrícola, que se utiliza para abonar. Entonces, que se trate como si fuera un residuo ya legalmente no es consistente. Y luego, además, si en una misma planta estás mezclando pues, residuos agrícolas con residuos sólidos urbanos o lodos de depuradoras o residuos industriales, eso está prohibido por la ley. Que además esta exposición de una directiva europea no te permite mezclar residuos de tipos diferentes. Y sin embargo, está en los planteamientos de estas plantas. O sea, una de las cosas que también tiene como característica estas plantas es que están pensadas para violar la ley directamente. O sea, es que es una cosa que a mí me parece alucinante. Pero yo esto no sé nada, ¿no? Porque yo soy físico. Pero bueno, esto es el mapa que habéis visto antes con más detalle pues de las plantas que ya están en funcionamiento y las que se pretenden hacer y las que están en funcionamiento, claro, seguramente ahora mismo no deben estar operando todavía a su máxima capacidad. Y aparte, pues todo este problema que digo que generan en la gestión de residuos. Ya presento las conclusiones, porque como siempre me he pasado. Los combustibles fósiles se están agotando, el petróleo y gas en particular ya están llegando a su fase de declive. El modelo por el que se ha apostado todos los últimos años, con el que nos han dado la machaca todo el rato, de que si pues, paneles fotovoltaicos y aerogeneradores en grandes instalaciones, porque de nuevo el problema es la gran instalación, el macroparque, este es el problema, siempre. Pues realmente este modelo no funciona, no es económico, se ha sobreinstalado, no va a ningún lado. Entonces no tenemos muchas alternativas a los combustibles fósiles que las necesitamos imperiosamente por el problema ambiental, del cual no he hablado. Y entonces la apuesta actual de los grandes capitales sería combustibles de carácter tradicional, pero obtenidos pues básicamente a partir de materia orgánica. Entonces por eso están ahí los combustibles orgánicos, la transformación esta de Fischer-Tropsch para obtener combustibles parecidos a la gasolina y el diésel, los biocombustibles, la biomasa y el biogás. Esto es por lo que se está apostando. La explotación masiva de este tipo de combustibles creará un montón de problemas ambientales. Para empezar, una destrucción ambiental sin precedentes, un gran impacto en el territorio por toda la fase logística de todos estos camiones y todo lo que se tiene que hacer, y un empobrecimiento.
porque no son rentables, lo cual va a implicar un drenaje de recursos económicos justo en un momento en el que más falta nos van a hacer. Y ya para acabar, pues os quería comentar que este señor y yo y unas 40 personas en todo el Estado español hemos estado participando en una actividad de concienciación que tiene que ver pues, con lo del cheto, ¿no? Que básicamente es no vamos a volver a la normalidad. Estamos entrando en una crisis sistémica muy grave, que por desgracia además la tendencia que está demostrando el Estado español en particular y también las comunidades como la Foral Navarra es de vamos a profundizar en este modelo extractivo ahora pues con el biogás y con lo que vendrá después, la biomasa y demás. Y esto, pues bueno, pues que realmente no hay ninguna salida convencional, que hay que optar por otros modelos que existen, que se puede hacer, pero que es importante, que hace falta un cambio. Y se está intentando organizar grupos por todas las provincias del Estado para intentar que la gente pues empiece a hacer cosas tan importantes como, por ejemplo, pues cómo vamos a producir alimentos si no tenemos suficiente diésel y nos faltan fertilizantes, ¿no? Cosillas de estas que a lo mejor en vez de plantas de biogás es de lo que tendríamos que estar hablando. Podéis ver más información en la página web, que es súper cutre, que hemos montado como hemos podido, pues eso, voluntariamente un grupo de personas. También os digo que es significativo, no creo que haya habido muchas veces que en el Estado español se haya movilizado un grupo de unas 40 personas, mayoritariamente de la academia, profesores y profesoras universitarias, investigadores e investigadoras de centros de investigación. Esto es la mayoría de la gente que se ha movilizado. Curiosamente, los medios de comunicación no han considerado oportuno hablar de ello. ¿Por qué? Pero en cualquier caso, os animo a que entréis en la página y pues que es un poco más de información y que os preparéis ante lo que viene, que como digo no queda mucho. Y animaos a seguir en la lucha, porque estáis haciendo algo muy importante, que es la defensa del territorio. Estáis defendiendo las bases mismas de la vida. Si contaminamos los suelos, si degradamos las infraestructuras, si destruimos los bosques, no va a haber vida. Y cualquier cosa que se pueda construir en el futuro va a depender de la preservación de la vida y del territorio. O sea que a todas las personas que estáis luchando por esto, muchas gracias, porque estáis haciendo lo que tenéis que hacer. Y bueno, pues ya está, gracias por vuestra atención, y si queréis hacer preguntas, estamos a vuestra disposición.